Vamos a continuar con el programa, con el panel de actores del proceso educativo, denominado Experiencias vividas desde la perspectiva del docente, estudiante y padre de familia ante la pandemia del COVID-19. Es interesante que podamos interactuar con representantes de actores que nos puedan manifestar cuáles son las experiencias que en estos tiempos han vivido. ¿Qué va a abordar este panel? Tendremos como conferencistas o panelistas dos representantes del sector docente, a Valeria Michelle Perdomo Cristales, a José Gonzalo Pineda, representantes del sector estudiantil, Susan Eloidina Reyes, Eunice Elizabeth Amaya. Como representantes del sector de padres de familia, a Sara María Sandoval, a Claudia Patricia Villanueva. ¿Cuáles son las áreas y las dimensiones estratégicas que en este panel trataremos de abordar? Las áreas son el área académica, el área socioemocional, y vamos a hablar de los retos y las oportunidades. Además, vamos a abordar las dimensiones sobre política educativa, el área económica, el área social y el área tecnológica, que consideramos que estas áreas y estas dimensiones se han visto completamente inmersas para poder abordarlo desde el punto de vista de los estudiantes, desde el punto de vista de los docentes y, lógicamente, desde el punto de vista de los padres de familia. He presentado a los panelistas y en este momento me permito pasar a las rondas de preguntas. En primera instancia, la primera pregunta estará dirigida a los representantes de padres de familia. Y la pregunta es, ¿cuáles son las responsabilidades o roles que asume la familia frente a un nuevo entorno educativo? Madres de familia. Buenos días. Sí, adelante. Buenos días. Como madre de familia, quiero expresarles que asumimos el rol de padre responsable completamente, ¿verdad? En un 100%. Creo que cada quien tuvo esa experiencia diferente por el entorno en general donde nos desenvolvimos. En mi caso, afronté esta situación con 3 hijos de 3 diferentes niveles. Tengo una niña en 7º grado, otra niña en 10º grado y tengo un alumno o un hijo alumno en el nivel universitario ya. Entonces, obviamente, la responsabilidad cayó sobre mí principalmente porque yo estoy en casa con ellos en tiempo completo y entonces nos volvimos responsables completamente, ¿verdad? Asumimos el papel de maestros, de tutores, asesores, fuimos enlace con los diferentes docentes, porque ellos, aún con esa timidez que caracteriza al joven adolescente actualmente, mami, no le entiendo a esta cosa, entonces, o a este tema, ahí vamos nosotros, ¿verdad? En el privado, profesor, fíjese que no entendemos esta cosa, y entonces él nos daba su
sus instrucciones para posteriormente nosotros poder ayudarles a ellos completamente. Volvimos a regresar a la etapa de estudiantes. Habían temas que ya los habíamos olvidado completamente. Entonces, volvernos autodidactas, a volver a leer, repasar contenidos, para que ellos tuvieran un éxito, ¿verdad? En este proceso, que gracias a Dios ya culminaron. Ahorita están descansando, y igual nosotros también, ¿verdad? Pero entonces nuestro rol fue de padres 100% responsable. Muy bien, quisiera preguntar al sector docente, ¿cómo se garantiza el nivel de logros, expectativas e indicadores de aprendizaje en entornos virtuales? Muy buenos días, Ligmia. Considero que se garantiza creando un espacio en el que se pueda trabajar y estudiar paralelamente, sin abandonar su propio espacio, su ritmo y de acuerdo a las expectativas con que un sistema de autoaprendizaje bajo un horario flexible. Considero de que de esta manera se garantizaría de una mejor manera los indicadores de aprendizaje. ¿Otro docente que quiera intervenir sobre esta pregunta? Muy buen día, licenciada, todos los que nos están llevando la sintonización. Pues ya es un logro desde que comenzamos esta etapa en el proceso virtual. Creo que es un logro y ya sabemos que la meta principal de la educación es crear hombres y mujeres que son capaces de hacer cosas nuevas, y esto es nuevo para nosotros los docentes y nuevo para los niños, jóvenes, nuevo para los padres de familia, y este es un gran logro, y el indicador mejor que tenemos es los resultados que hemos llevado en todo el proceso, cada día, cada semana, las actividades que los niños jóvenes realizaron con el acompañamiento de sus padres y con el acompañamiento de nosotros los docentes. Esto creo que es el mayor logro que hemos tenido, de pasar a la virtualidad, o en algunos casos no se pudo virtualidad, sí, con instructivos de trabajo para los niños, con la ayuda de los padres. Creo que es el mejor logro que hemos tenido con el indicador en aprendizajes en entornos virtuales. Muy bien. Quisiera preguntar al sector estudiantil, de las actividades de aprendizaje desarrolladas, sea de alguna índole o de otra, que sus profesores han desarrollado con ustedes, ¿cuáles les han resultado más atractivas, retadoras, interesantes y creativas? Tengan todos un buen día. Las diferentes estrategias de enseñanza en los ambientes de aprendizaje que promueven el desarrollo del pensamiento me hicieron más flexible la comprensión de los temas, los videos ilustrativos e interactivos acorde a los diferentes temas vistos en clase, ensayos, resúmenes, procesos de investigación y esquemas que resultaron muy interesantes para mí. Asimismo, las diferentes actividades y orientaciones que nuestros docentes nos impartían en las clases virtuales de manera muy creativa. Interesante. La otra estudiante, si puede participar, por favor. La clase que presentó mayor atractivo, retos, interesante y creativa a la vez fue la clase de matemáticas, lenguaje artístico, inglés, historia de Honduras y biología. Entre las actividades del aprendizaje están la línea de tiempo, las maquetas, hicimos uso de la aplicación de Matploy, realizamos un dibujo por cada alumno, mapas conceptuales, la grabación por un video haciendo karaoke, por mencionar algunas actividades. Interesante la versión que plantean
los estudiantes, eso significa que el trabajo que ha realizado, que están realizando los profesores, es impactante y significativo. Ahora bien, quisiera preguntar, esencialmente porque nos hemos visto involucrados en la parte tecnológica, y me gustaría preguntar al sector de padres de familia. Desde la versión de madre de familia, se han convertido en el apoyo esencial del proceso educativo durante esta pandemia. La pregunta es, ¿cómo se logra asesorar al hijo para emplear la tecnología de manera adecuada en su aprendizaje? Bien, buenos días. Vemos que hoy en día, ¿verdad? Hay muchas aplicaciones en las que algunas de ellas pues vienen a reforzar, ¿verdad? Lo que se ha enseñado a través de los videos, ¿verdad? En mi caso, pues me tocó intervenir a niños de primer grado de kinder y de quinto grado. Entonces, como representante en primera línea, ¿verdad? Del apoyo directo a estas personas, entonces hay aplicaciones, ¿verdad? Que son funcionales para hacer uso efectivo, ¿verdad? En cuanto al conocimiento y así poder reforzar la temática enseñada, ya que en cierta manera, pues siempre se necesita la interacción. Entonces, había momentos en los que habían videos, pero el niño solo está de espectador, ¿verdad? Entonces, se necesita más involucramiento en cuanto a interactuar. Entonces, esa es la parte en la que ahora pues se les ha inculcado a los niños, ¿verdad? En diferentes grados, a manera de que ellos también hagan buen uso de esta tecnología, ¿verdad? Y que sean selectivos al momento de ingresar a una aplicación y que venga a ser pues de mucha fortaleza para poder ser el complemento de ese contenido que se le ha enseñado. Interesante. En este sentido, quisiera preguntar a los profesores si los padres de familia, lógicamente, han tenido que trabajar, han tenido que impulsar a sus hijos en utilizar correctamente la tecnología. Yo pregunto a los representantes docentes, ¿tenían ustedes experiencia en entornos virtuales de aprendizaje? ¿Qué habilidades tecnológicas han desarrollado? Si han recibido la preparación o el acompañamiento docente para entrar en esta transformación educativa. Bien, experiencia en entornos virtuales de aprendizaje como docente no tenía experiencia. Las habilidades tecnológicas que me ha tocado aprender como docente son muchas. Por ejemplo, cómo ser ya el actor de una plataforma como Google Classroom, por ejemplo. Cómo crear mi material como docente en aplicaciones diversas que hay en línea o para crear material didáctico y mantener motivación con mis alumnos. También usar herramientas que de repente como estudiante de aula virtual sí he tenido experiencia de usarlas, pero como docente aplicarlas es la primera vez. Creo que todo ha sido un proceso de, como docente, involucrarme ya en la dirección de enseñar a través de la virtualidad. Es muy diferente a ser estudiante de la virtualidad. Entonces son muchas las habilidades que he adquirido como docente. Y sobre la otra pregunta era si recibió preparación o acompañamiento. Realmente no recibimos un acompañamiento docente por parte de las autoridades, ¿verdad? Lo único que recibíamos era un poco más exigencia, ahí fue ingenio, creatividad de cada docente,
caso fue buscar los medios y los caminos, las alternativas que tenía en el momento cuando comenzó la pandemia, y en algunos casos por llamadas telefónicas más que todo, ¿verdad? Para poder tener contacto directo con el padre y el padre con el estudiante o el niño. Gracias. Muy bien. La otra representante del sector docente, ¿qué nos puede aportar en esta pregunta? El cual no se contaba con lo que es la experiencia en entornos virtuales durante el aprendizaje, ya que los entornos virtuales solo eran utilizados como una biblioteca abierta al mundo para aportar información en una vía rápida. Se ha ampliado el conocimiento sobre las TICs, el uso de plataformas virtuales, lo que han representado un autoaprendizaje por parte del docente, porque se nos ha formado a trabajar online sin una capacitación por parte de los obligados, o sea, la Secretaría de Educación, o dar instrucción a lo que somos los docentes. Interesante. Es ahí donde nos podemos dar cuenta qué es lo que manifiestan nuestros docentes. Ahora quisiera, en esta misma línea de ideas, preguntarle a nuestras estudiantes, con relación a la tecnología y su implementación en la educación, ¿cómo ha sido la adaptación con actividades de aprendizaje, realización de cuestionarios, lectura de contenido, videoconferencias, otras actividades que ustedes en la pregunta anterior respondieron? ¿Cómo ustedes han logrado adaptarse a estas actividades diferentes a una modalidad presencial? Bien, la adaptación no fue fácil. Los primeros meses fueron retos sumamente especiales para mí, para mis compañeras, porque tuvimos que adaptarnos a las diferentes necesidades que se nos presentaban como estudiantes. Y de esta manera, mediante las diferentes actividades de aprendizaje, lecturas, contenidos, videoconferencias, el formato virtual logró convertirse en una ventana para descubrir nuevas formas de aprender y reinventar la educación. Y aunque pueda parecer complicado, nosotros logramos, gracias a Dios, adaptarnos y logramos colaborar con nuestros docentes. Y de hecho, seguimos adaptándonos a este proceso, que es un proceso largo, pero realmente estamos poniendo ese esfuerzo para poder formar parte de esta gran experiencia y aprender algo nuevo. Interesante. ¿La otra estudiante tiene su versión? Para mí, me adapté rápido. Fue un proceso agradable, y fácil. De parte del colegio nos daban tutorías sobre cómo contestar un cuestionario, cómo utilizar Zoom, Webex, Classroom, Moodle, y si algo no sabíamos, pues estaban mis padres que siempre me daban acompañamiento, siempre en cada clase. Vean lo interesante que se percibe al escuchar a nuestros estudiantes. Son estudiantes que ya han nacido en la era tecnológica y es allí donde es una ayuda bidireccional entre docentes y estudiantes. Y de paso, los padres de familia que aún han jugado un rol importantísimo en este momento donde han tenido que ser actores bien involucrados en este proceso de aprendizaje de sus hijos. Por lo tanto, quisiera preguntar a los representantes del sector de padres de familia. ¿Han tenido que motivar, despertar el interés y atención para el estudio en sus hijos en casa particularmente? En mi caso, pues he acudido incluso a herramientas, ¿verdad? De pedagogos, como el método Montessori, en algunos casos, ¿verdad? En los que al niño de primer año de kinder, pues ha tocado que incentivarlo a través del juego, ¿verdad? Porque esa parte social en la que ellos no están interactuando, sino que solo están a través de una pantalla, pues
crea muchas veces aburrimiento en ellos, ¿verdad? Y entonces a través del juego, pues yo implementé, ¿verdad? Muchas técnicas a manera de que él se motivara a aprender, ¿verdad? Y no solo estuviera frente a la pantalla. Entonces, de repente, pues miraba el video y lo repasaba y después, pues buscaba incluso material reciclable que tuviera para poder armar algún material pedagógico para que él también pudiera, pues, aprender de esta manera creativa, pues lo que se estaba dando y también en algunas ocasiones, pues en los videos también daban pautas, ¿verdad? O se proporcionaba algunos juegos en los que se podía, pues, también facilitar el aprendizaje de esa temática. Entonces, de esta manera se motivó, ¿verdad? En el caso de quinto grado sí era un poco más complejo, ¿verdad? Pero se trató de siempre buscar apoyo, ¿verdad? Siempre a través de YouTube, a través de estas aplicaciones que son gratuitas, ¿verdad? En las que muchas veces pues son herramientas muy enriquecedoras, ¿verdad? Entonces, de esta manera pues yo lo hice con las personas a las que... Excelente. La otra representante del sector de padres de familia, si me puede aportar algo más a esta interrogante. Hasta el final hubo un proceso de tiempo de aproximadamente 2 meses en donde ellos no recibieron ninguna atención. Bueno, ellos sabían la situación en que estaban los profesores de igual manera, pero ya cuando los maestros entran ya a organizarse con los alumnos, de una manera al inicio fue un poco seca, ¿verdad? Porque lo que hacían eran enviar fotografías y la guía a desarrollar, la guía de estudio y todo eso. Posteriormente, entonces eso como que no motivaba mucho. Entonces, posteriormente hubieron algunos docentes que los felicito sinceramente, porque ellos ya se preocuparon por usar diferentes herramientas tecnológicas, ¿verdad? Que eso, claro que sí, vino a motivarlos mucho más. La profesora de Ciencias Naturales, por ejemplo, organizó sus clases en Classroom. Otros profesores usaron la herramienta Zoom, que también a ellos les fue emocionante y se sentían mucho más motivados para estar aprendiendo, ¿verdad? Excelente. En esta sintonía de ideas quisiera preguntar a los representantes de los docentes, ¿cómo han logrado mantener el nivel de atención y la motivación en el estudio de sus estudiantes? Para lograr tener una motivación en el estudio con nuestros estudiantes, esto no ha sido muy fácil, ha sido una tarea muy complicada en la que se ha requerido mantener un nivel de conciencia sobre la situación social existente y la importancia de verificar un año escolar. Valorar la importancia del acompañamiento del padre de familia en este proceso, ya que sin ellos no se hubiera podido llevar a cabo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo. Cierto, tiene sus deficiencias, pero con el apoyo de ellos ha sido mucho mejor ese proceso. Excelente. Quisiera preguntar siempre al sector docente, ¿han recibido recursos, apoyo o recomendaciones sobre el autocuidado para conservar el bienestar socioemocional durante esta pandemia? En realidad, se han utilizado las recomendaciones de bioseguridad social, pero no se ha recibido recursos más que los mismos que nos han facilitado las familias de nuestros estudiantes. Se han agenciado por parte de ellos la parte socioemocional, que ha sido más afectada por el estrés creado por la presión
de trabajo en un entorno totalmente diferente a lo que se ha venido desarrollando año tras año. Tengo en línea el otro representante docente, si me puede manifestar su respuesta. Con respecto a la primera pregunta, la motivación que hemos mantenido a través de reprogramación de actividades, en mi caso como docente, creo que hicimos la labor docente 24 horas, ¿verdad? Porque muchos padres, después de la jornada de trabajo, teníamos que atender a los padres después de las 7 de la noche. Otros trabajaban a las 10 de la noche, después de las 10 de la noche. Fue un poco complejo para muchos docentes, pienso en mi caso, en mi condición de docente. Me tocó hacer docente casi 24 horas, a otros padres atendiéndolos antes de las 6 de la mañana a través de mensajes. Claro, siempre en un horario establecido, de lunes a viernes, a veces los fines de semana, pocas veces. Creo que fue más la tolerancia por parte de nosotros los docentes, ¿verdad? La flexibilidad, una flexibilidad a acoplarnos a horarios de trabajo de ellos, ¿verdad? Y no imponer no, salíamos perdidos en algunos casos que nosotros dijéramos, o colocar horarios en algunos casos. Y en casos cuando el estudiante no respondía, pues en mi condición fui a buscarlo algunas veces, ¿verdad? Para poder establecer un mecanismo de comunicación con él. Con respecto a la segunda pregunta, no, realmente creo que la Secretaría de Educación se quedó como en un stop, ¿verdad? No promovió en el momento alternativas para capacitar sobre disculpe la segunda pregunta, la que está en pantalla. ¿Sí? Okay, ya. No nos implementó un mecanismo de capacitación, ¿verdad? Aquí cada docente implementó su genio, su creatividad, cómo hacer para poderse contactar con los estudiantes y qué recursos usar, ¿verdad? No recibimos ningún recurso, se habló de conectividad gratis, no hubo conectividad gratis, se habló de un material impreso, un 50% o incluso un 25% en algunos casos para la cantidad de estudiantes. Muchas veces los docentes financiaron sus recursos para poder atender a los estudiantes. Y en muchos casos, bueno, tengo conocimiento de muchos docentes que resultaron con problemas de salud por haber abusado de la entrega a ese trabajo que tenían que hacer, ¿verdad? En la parte docente. Gracias. Es impactante realmente cuántas versiones se pueden escuchar. Y en este sentido quisiera preguntar a los estudiantes, ya que los profesores han hecho grandes esfuerzos para poder desarrollar sus clases en línea, desarrollar videoconferencias, utilizar recursos que, si bien lo manifiestan nuestros docentes, tuvieron que los propios profesores hacer uso de sus propios recursos, ya que nuestro sistema educativo está tan débil en ese sentido que no tenía a nuestros profesores preparados, ni capacitados, ni tampoco con los recursos para poder enfrentar una situación como la que estamos viviendo. Ahora bien, le pregunto a nuestros estudiantes, si los profesores han dictado videoconferencias, ¿cómo usted ha percibido su propia motivación y la de sus compañeros de grado?
La motivación por parte de nosotros no siempre es la misma, no todos los días por diferentes razones, ¿no? El continuar en casa, problemas familiares, problemas personales, todo lo que nuestro país afronta nos impacta a nosotros como estudiantes. Pero repito, no todos los días. Existieron días en los que realmente teníamos la voluntad de poder estar presentes en las plataformas digitales, el querer culminar nuestro año escolar y ser partícipes de esta experiencia y querer superarnos día a día. Las diferentes motivaciones y mensajes de textos motivadores que nuestros docentes, antes de ingresar a las plataformas virtuales, nos enviaban, nos motivaban y levantaban ese ánimo. El entusiasmo con el que nos motivaban y corregían nuestros trabajos definitivamente nos ayudó mucho en esa manera emocional. Excelente, excelente. Adelante, Eunice Amaya. En mi caso, a veces había una motivación muy baja y otros con mayor ánimo, ya que algunos docentes solo dictaban, otros solo oíamos su voz detrás de una diapositiva y en otros casos no entendíamos nada, debido a que algunos de ellos, no todos, se notaba que no estaban preparados para dar la clase por videoconferencia, mal enfoque de la cámara, etcétera. Y eso no es atractivo para nosotros los jóvenes. En este mismo sentido de ideas, quisiera preguntarles siempre a ustedes, estudiantes, ¿cuáles son las necesidades socioemocionales que en este momento de pandemia necesitan? Ya sea atención, comunicación, motivación, el contacto entre sus compañeros de grado, esa escucha activa, entre otras que ustedes me pueden mencionar y que los profesores y los padres de familia deberíamos estar en sintonía para poder trabajar bien en estos momentos de pandemia. Les escucho, estudiantes. Bien, todas las virtudes anteriores ya mencionadas, esa interacción y esa atención por parte de mis padres, por parte de las personas que estaban a mi alrededor, me ayudaban en una forma emocionalmente bastante bien. Como todos sabemos, toda crisis, desde una guerra hasta una pandemia como la que actualmente estamos viviendo, genera respuestas emocionales negativas, estrés, ansiedad, miedo, tristeza. Pero el tener esa comunicación, esa atención por parte de nuestros docentes, por parte de nuestros padres, nuestros familiares quienes están con nosotros, ayuda a que esas respuestas negativas emocionales mencionadas anteriormente disminuyan y nos sintamos bien y satisfechos. El hecho de estar bien y estar en casa y el sentirse apoyado por parte de todas las personas nos hace sentir bien como estudiantes. Totalmente de acuerdo. En este sentido, yo preguntaría a los profesores, ¿realmente el trabajo docente está inmerso desde la motivación, la comunicación atenta que debe mantener con sus estudiantes? Ya lo mencionaban nuestros profesores, el hecho de tratar de comunicarse con sus estudiantes, si no lo podía con ellos, pues con sus padres de familia, e inclusive hasta buscarlos en las redes sociales, llamarles a su teléfono, llamarles a su casa, para poder continuar con este proceso formativo. Y en ese sentido, yo preguntaría a los profesores, ¿cómo se puede generar una cultura socioemocional entre los estudiantes? Docentes, estudiantes y estudiantes. Ya que consideramos que el apoyo que entre dos estudiante y estudiante se pueden dar, también ayuda muchísimo. Ese aporte entre docente y docente, si un docente logró encontrar un recurso tecnológico que le ha sido de utilidad, poderlo compartir con sus colegas. E inclusive los estudiantes, algunos siempre lo sabemos, son maduchos con esto de la tecnología, el apoyar a sus compañeros. En este sentido, estimados profesores,
cómo se puede generar esa cultura socioemocional y poder seguir potenciando esa ayuda mutua que en estos tiempos ha sido indispensable. Les escucho. Yo pienso que podemos generar una cultura socioemocional entre estudiantes y estudiantes, estableciendo metas positivas, ¿verdad? Motivando a los estudiantes, eh, dándoles a conocer cuáles son realmente, qué quiere ser él, cómo se ve dentro de pocos años a un corto plazo de su vida. Y entre docentes, podemos decir que se puede establecer una cultura socioemocional intercambiando experiencias funcionales y estableciendo culturas de paz entre nosotros mismos, porque a veces los docentes critican una forma de cómo lo hace el otro docente. Entonces aquí debemos de establecer culturas de paz y sobrevivencia como docentes para intercambiar nuestras experiencias que han funcionado en este proceso. Y como estudiantes, creo que entre ellos fomentar climas de conducta positiva, interactuando colectivamente en el trabajo académico a través de redes. Ellos estaban muy familiarizados ya con las redes sociales, entonces creo que esa fue un poquito de fortaleza para nosotros los docentes, que los estudiantes ya manejaran redes sociales para poder implementar conductas positivas para ellos. Escucho a la otra docente si va a aportar algo a esta pregunta. Para poder generar una cultura socioemocional, se debe realizar a través de la comprensión de las necesidades formativas en nuevos entornos de aprendizaje de forma colaborativa, con una base de buena actitud personal, donde haya atención y convivencia en un ambiente fuera del aula al que se está acostumbrado. Entonces, se debe de tener con más comprensión con el estudiante para la hora del proceso de enseñanza. Excelente, excelente. En este sentido, quisiera trasladarme al apartado de retos y oportunidades. Y voy a preguntar a los padres de familia, representantes de este sector, lo siguiente. ¿Qué experiencias significativas en el ámbito educativo se generó ante la pandemia? Creo que se despertó la creatividad, ¿verdad? No solo en los maestros, porque sabemos que hicieron pues lo que estuvo a su alcance, ¿verdad? Aunque no se tenía previsto toda esta situación, ¿verdad? Y la Secretaría quizás no haya estado preparada, ¿verdad? Incluso no los haya preparado a ellos, pero sabemos que se puso todo el esfuerzo, ¿verdad? Y esto nos viene a dejar una señal, ¿verdad? Que se tiene que seguir mejorando el sistema. Y bueno, despertó también la creatividad en los padres de familias porque aunque con muchas dificultades para aquellos que nunca fueron a una escuela, pero se vio también el esfuerzo que se creó en ellos, ¿verdad? Para poder estar pendiente de sus hijos, aunque también creó frustración, porque hablemos de aquellos casos en los que el padre de familia pues contaba con un trabajo, por ejemplo, de jornal, una persona que trabajaba en casa y que de repente aún en la normalidad pues era muy difícil generar ingresos a su hogar y el ser despedido, ¿verdad? Por la pandemia pues generó pues mucho desánimo, ¿verdad? Porque ahora la preocupación era cómo voy a tener el sustento en mi casa si no perdí el trabajo por la pandemia, ¿verdad? Si también ya desde el trabajo del jornal pues ya no fue posible, entonces vino a generar pues de repente también un poco de frustración, ¿verdad? Y estrés en los padres de familia ante esa situación, ¿verdad? Porque se incrementó también algo en su presupuesto, que era la compra de una recarga, no contaba con un celular inteligente,
Entonces, esto también creó aquella expectativa, ¿verdad? Que de repente, pues, el niño iba a perder su grado escolar y en algunos casos, pues, aquella actitud de decir, ¿verdad? Pues bueno, es mejor que deserte de la escuela, mejor la deserción escolar, que ya no continúe porque no tenemos cómo salir adelante con esta situación, ¿verdad? Ante el hecho de que no se contaba con una herramienta tecnológica, ¿verdad? Porque esa es nuestra realidad de país, ¿verdad? Y creo que el sector, la Secretaría debe de tomar en cuenta, ¿verdad? Ese gran porcentaje de nuestra población en que no cuentan con estos medios, ¿verdad? Y proporcionarlos es muy importante, ¿verdad? Para no frustrar el proceso. Porque en los padres de familia recordemos que no todos tienen un salario fijo. Entonces todos dependen, en algunos casos dependen en este caso, pues también despertó en ellos la creatividad de generar su propio negocio, emprender un nuevo negocio, pero eso implicó también que de repente pues al niño se le involucre para ser parte de esa responsabilidad, dejando a un lado también su educación. Entonces son situaciones bien complejas, ¿verdad? Que vinieron también a generar frustración en el padre de familia, ¿verdad? En vez de motivarlo. Entonces, y eso también generó estrés también en el niño, ¿verdad? Y también un poco de desmotivación. Entonces, creo que esa es la parte que yo puedo aportar, ¿verdad? Hablando también de estos casos generalizados. Muy bien. Sara Sandoval. Sí, dentro de las experiencias significativas que se tuvieron como familia, la convivencia familiar principalmente, ¿verdad? Pero aparte de eso, ya en el ámbito educativo, fortalecimos lo que era el trabajo en equipo. Había momentos en que cada quien tenía sus asignaciones, entonces entre todos tratábamos de ayudarnos, ¿verdad? Entonces, vamos a sacar la tarea, por ejemplo, de la niña de séptimo grado. Después, si había alguna complicación en los demás, pues entre todos tratábamos de ayudarnos. Entonces, el trabajo de equipo se fortaleció muy bien. Volvimos a caer algo positivo, ¿verdad? La lectura. Ya ellos, con solo en las redes sociales y todo eso, entonces solo miran videos, cosas así. Pero ya con esto, ellos tenían que imprimirlo, la información que mandaba el docente y leer, hasta que ellos encontraban la información que ellos requerían, ¿verdad? Entonces, la lectura también, volver al hábito de la lectura fue algo positivo, significativo, ¿verdad? Y el uso de las herramientas tecnológicas, aunque ellos ya tenían recuerden que ellos están ya en la era tecnológica, entonces manejan muy bien lo que son tecnología, pero había muchas herramientas que no podían utilizarlas. Entonces también considero que ellos aprendieron muy bien el uso de estas herramientas. Siempre dirigido en esa sintonía de las experiencias significativas que los padres han tenido. Quisiera preguntarles siempre al sector de padres de familia lo siguiente: ¿consideran ustedes que se ha aumentado o disminuido la brecha de desigualdad en la oportunidad de acceso a la educación producto de la pandemia? Yo considero que ha aumentado la desigualdad, porque me refiero siempre a lo antes mencionado, ¿verdad? Porque ha habido deserción escolar precisamente por esta situación, ¿verdad? De desánimo en no contar con lo necesario para poder responder ante este requerimiento, ¿verdad? En todo caso también sé que también parte de lo que ha surgido positivo ha sido también esa solidaridad, ¿verdad? En la que muchas personas pues han apoyado este proceso, aún no siendo padres de familia, sino que se han involucrado, ¿verdad? Por ejemplo, el vecino que tenía internet y le ha dado ahora a la persona que lo necesita. Entonces, esa parte solidaria, ¿verdad? Que se ha despertado, ¿verdad? Eso ha ayudado mucho, pero
pero también está la otra contraparte, ¿verdad? En la que sí ha habido mucha desigualdad, porque ahora pues esto ya forma parte de ya no acceder a la educación, cuando es un derecho que todos tenemos, ¿verdad? Que todos tienen, que todo niño debe tener, porque es parte de los derechos humanos, ¿verdad? De ellos, es una convención. Entonces vemos de que ahora ya se vuelve como una parte en la que ya limita al niño tener acceso a la educación adecuada. Entonces, precisamente por eso, ¿verdad? Porque no se tienen los recursos y de repente pues la Secretaría no los proporciona a manera de que sea equitativo. Entonces, porque aquí es quien tiene los recursos. Quien no los tiene, pues muchas veces, aunque quiera, pero por la situación económica de nuestro país y la falta de empleo, muchas veces pues eso también ha perjudicado en gran manera. Totalmente de acuerdo. Y usted ya lo hablaba, ya lo comentaba, y siempre quisiera concentrarme en ustedes, los padres de familia, preguntándoles qué ventajas y desventajas han encontrado con la educación a distancia, ya que son ustedes quienes más han apoyado a sus hijos o son ustedes los que han estado más involucrados en la continuidad de la formación académica. ¿Qué me pueden decir al respecto? La ventaja, licenciada, bueno, pudimos tenerlos en nuestras casas por mientras estaba más fuerte lo que era la pandemia, ¿verdad? Ellos fortalecieron el uso de la tecnología, considero que es una ventaja. Se volvieron investigativos, ¿verdad? Tenían que investigar obligatoriamente. La responsabilidad también cayó sobre ellos y también tuvieron que ser independientes porque no podíamos estar en todo momento junto a ellos. Entonces, la edad fue una ventaja también, ¿verdad? Porque ya ellos podían trabajar solos y pedían nuestra ayuda cuando era necesariamente realmente. Y dentro de las desventajas, que creo que todos estamos en sintonía, es el estrés emocional que sufrieron en un inicio, ¿verdad? Ellos por la etapa, en mi caso, por la etapa adolescente, se habían vuelto pesados, hirientes, entre ellos, a veces hasta entre con nosotros también. Entonces, pero poco a poco fuimos trabajando esa parte y fueron aceptando lo que estaba sucediendo, ¿verdad? En cierto modo también mi hija menor tuvo un problema en sus ojos, ¿verdad? De repente por estar mucho frente a una pantalla, entonces una irritación visual que nos resultó ser una desventaja en ese momento. Y ellos extrañaron como desventaja también la interacción, ¿verdad? Frente a frente con sus compañeros principalmente y con los docentes, ¿verdad? Totalmente. Y al escuchar... Sí, le escucho. Adelante, Claudia. Sí, en cuanto a las ventajas, ¿verdad? Creo que podría ser esa parte, ¿verdad? De convertirnos en autodidactas y también a los niños enseñarles, ¿verdad? A ser electivos con la información que también ellos buscan en Internet. Y también creo que esta ventaja vendría también a indicar a la Secretaría que se deben de crear plataformas virtuales directas con el niño. Por ejemplo, como las plataformas que usa la universidad, ¿verdad? En las que son interactivas, en donde el alumno pues sube sus tareas, en donde el alumno pues de manera visual está interactuando con un material y va aprendiendo. Creo que la manera más organizada podría ser porque hablar ya de entornos virtuales no solo estar frente a una pantalla viendo un video como se hizo, ¿verdad? Sino que se creen plataformas, ¿verdad? Creo que esa sería una de las ventajas que vendríamos a sacar de esta experiencia, ¿verdad? Que que se dedique el tiempo para crear plataformas en donde el niño pueda acceder. Y una de las cosas también sería, bueno, yo digo, un ejemplo, ¿verdad?
una biblioteca virtual comunitaria en donde el niño tenga esa posibilidad aunque guardando las medidas de seguridad, ¿verdad? En donde vaya y pueda tener acceso a esa computadora, ¿verdad? Donde tenga internet y tener la certeza que el niño va a estar allí, ¿verdad? En un tiempo estipulado, pues enviando sus tareas, recibiendo información de manera directa, no de la manera aleatoria en la que se hizo, ¿verdad? Porque se pierde continuidad y hasta cierta manera se pierde interés de parte del niño, ¿verdad? Porque el estar mandando fotos, el estar viendo videos, sí es una forma, pero creo que sería una forma complementaria, no una forma principal de estar llevando un proceso, porque realmente de esa manera yo considero de que se aprende muy poco, ¿verdad? Aunque se ponga mucho esfuerzo, que claro, en casa es donde se debe poner el mayor esfuerzo, pero recordemos que no todos los hogares son iguales, ¿verdad? Porque en su mayoría de tiempo también los padres de familia tienen que trabajar, pero yo sé que algunos asumen esa responsabilidad también al 100. Entonces, espero que no se convierta en un estrés, pues, porque creo que todos tenemos que tener ese espacio. Entonces, creo que a veces esta forma creó el tedio en los niños, ¿verdad? Esa manera tediosa de estar tomando la fotografía. Entonces llegó un momento en el que también les afecta psicoemocionalmente, ¿verdad? Sí, la forma social también de relacionarse. Entonces, para mí creo que la ventaja que podríamos sacar de esto sería pues meterle cabeza, ¿verdad? Meterle interés para que pues de esto surja algo mejor, ¿verdad? En cuanto a la creación de estas plataformas que son tan necesarias. Entonces creo que una de las ventajas para mí, pues de esta manera es esa, pues la falta de organización que se tuvo, ¿verdad? Para poder realizar de manera adecuada, ¿verdad? Tomando en cuenta todo el entorno del niño, ¿verdad? Entonces, pero también podríamos decir, ¿verdad? Hay muchas ventajas, pero también están esas desventajas que deben de ser tomadas en cuenta. Totalmente de acuerdo. Gracias por las intervenciones del sector representante de padres de familia. Y en este sentido quiero preguntar a los docentes. De manera genérica, ¿qué experiencias significativas en el ámbito educativo se generó ante la pandemia? Les escucho, profesores. Pienso que las experiencias que nosotros vivimos fue totalmente nuevo, ¿verdad? Porque en primer lugar, emocionalmente nadie estaba bien. Todos teníamos problemas de temor, ¿verdad? Entonces, una experiencia significativa fue no mantener negatividad en el proceso, con los niños más que todo, dándole oportunidad a ellos en todo momento, que ellos podían actualizarse o ponerse al día en determinadas actividades académicas sin necesidad de mucha presión, porque teníamos un problema de presión por parte de todo alrededor, de todo el medio donde vive, incluso hogares, padres que se quedaron sin trabajo, madres sin trabajo, en casa sin trabajo, no tenían conectividad. Creo que la oportunidad que se dio en todo tiempo con los estudiantes o los niños fue un factor muy significativo para nosotros los docentes, tener esa flexibilidad de llegar hasta, incluso creo que hasta la fecha, y todavía algunos docentes están pendientes con trabajos que hay por entregar todavía. Creo que eso es un logro muy grande, tanto para los niños, los jóvenes, como para los maestros. Creo que aquí las autoridades
deben ser un poco más condescendientes con la responsabilidad, ¿verdad? Porque muchas veces la autoridad educativa únicamente exigía, pero no daba solución, no daba un camino, no daba el apoyo que era lo que debíamos haber tenido nosotros los docentes, sino que únicamente querían estadística, ¿verdad? No querían lo concreto, lo que realmente logramos, lo significativo que nosotros logramos, nosotros que estamos en el campo de trabajo, ¿verdad? Logramos cosas increíbles con los niños, ¿verdad? Con los padres, esas atenciones que los padres daban. En muchos casos también logramos, en la parte negativa, también hubo negatividad de muchos padres y muchos, incluso también padres que no tienen un grado académico elevado, no fueron a las escuelas, todavía están en un grado de analfabetismo, ¿verdad? Muchos padres con ese problema del grado académico que tienen, apoyaron muy significativo, y también muchos padres que tienen un nivel académico muy alto, apoyo al 100 para sus hijos. Creo que esos son uno de los logros más significativos dentro de las experiencias que como docente practiqué dentro de las dos zonas, rural y urbana. Una de las experiencias, Compañera Valeria. una de las experiencias significativas que se generó es la valoración de la disposición de los estudiantes por aprender y cumplir con las tareas asignadas. También lo que es el uso y manejo de la información adicional dada por el docente, más la apertura por parte del docente siendo más comprensivo. También lo que son las nuevas formas de discusión en grupo y un trabajo más integrado con los padres de familia y las autoridades educativas. Asimismo, quisiera, siempre dirigida para ustedes, estimados docentes, quisiera preguntarles, ¿qué retos contempla para la educación virtual en el futuro cercano y el papel fundamental de las instituciones del Estado para garantizar el éxito de esta? Uno de los retos sería crear una ruta clara para la transformación de la manera de educar, para la formación de profesionales que contribuyan al proceso del país y sobre todo dando una respuesta al mercado laboral. No es solo formar tecnólogos, sino aprender las diferentes áreas de especialización donde el estudiante en su formación tenga la garantía de la calidad de esa formación. La Secretaría de Educación debe crear mecanismos rápidos de certificación de la educación virtual, en el cual se debe romper el mito que la mejor educación se imparte en el salón de clase, pero para ello se debe formar al docente en las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje. Excelente. Siempre para ustedes, estimados docentes, y quisiera escuchar, antes de pasar a la siguiente pregunta dirigida al sector docente, escuchar al profesor Gonzalo. Bien, pienso que esto de los retos más grandes que tiene la educación son a partir de pasar este enorme inconveniente que hubo. El reto más grande que contempla es la implementación de la educación virtual, ¿verdad? Capacitación al personal, a todo el personal docente en manejo de tecnología. A la educación en el gobierno tiene que hacer una inversión grande, ¿verdad? Para lograr tener un nivel alto en conectividad, por ejemplo. La implementación, darle una nueva ruta o nuevo diseño a las aulas virtuales, a las aulas tecnológicas,
pasar a aulas virtuales dentro de los centros educativos, ¿verdad? En el caso de escuelas que lo tienen. Enseñar a los estudiantes el uso de equipo, ¿verdad? Y herramientas tecnológicas. Creo que los retos son muchísimos, ¿verdad? Los que tenemos tanto como equipo de trabajo dentro de toda la estructura de la Secretaría de Educación. Hay que darle un rumbo diferente a los procesos, porque ya sabemos que en muchos casos puede funcionar la educación virtual, ¿verdad? Mezclada con la presencial. Y así nosotros podemos garantizar que va a haber educación con equidad, ¿verdad? En todos los niños y jóvenes, no solo en una parte y otra parte se le va a limitar del derecho. Creo que los retos son grandes en cuanto a trabajo por parte del gobierno. Hay que readecuar los centros educativos a la nueva forma de vivir. Debemos de hacer plan de trabajo de conversión a la nueva modalidad que de cualquier momento nos puede sorprender, ¿no? Dios no quiera, en próximas ocasiones futuras, cercanas. Entonces debemos de irnos preparando ya como docentes y también motivar y pedirle a las autoridades y al gobierno que son la parte fundamental, la parte que invierte en educación, que debe tener un plan estratégico de inversión para lograr llegar hasta ahí y tener esa equidad que realmente necesitamos por parte de los niños y niñas y jóvenes de Honduras. Estimados profesores, con relación a lo que acaban de mencionar, les pregunto, ¿qué ventajas encuentra en la educación virtual frente a la educación presencial, desde su propia experiencia? Considero que una de las ventajas serían las amplias posibilidades formativas que se encuentran en el proceso de enseñanza-aprendizaje. También lo que es el ahorro de tiempo, la reducción de gastos económicos. También favorece un ritmo de estudio personalizado, donde se puede elegir cuándo, dónde y cómo estudiar. Se fomenta la autonomía en el estudiante. También se puede estudiar, como se los decía, desde cualquier lugar. El docente también se convierte en lo que es un tutor, no un guía que va a estar enfrente al estudiante, sino que lo puede orientar en el momento indicado, en el momento que el estudiante lo necesita. Considero que esas serían las ventajas principales de la educación virtual. Excelente. Para finalizar con ustedes, docentes, quisiera preguntarles, ¿consideran que la educación virtual es una realidad que llegó para quedarse o es temporal? Valeria. Licenciada, considero que la educación virtual llegó a nuestro tiempo y sociedad para quedarse, porque el impacto del COVID-19 en maestros, estudiantes, familias y comunidades está evolucionando diariamente. La salud y la seguridad son prioridad para el proceso educativo, el cual debe continuar, ya que la educación no solo involucra al maestro y alumno, la educación también involucra al presidente, diputados, autoridades educativas, profesores, empresas e individuos, en sí a todo el mundo. Excelente. Estimado Gonzalo. Pienso que venimos a notar nosotros que la educación virtual es tan importante como la presencial hasta estos momentos, ¿verdad? Hace mucho tiempo, los mismos estudiantes en las zonas donde hay acceso
nos estaban pidiendo la virtualidad, porque ellos tienen experiencia en manejo de redes sociales, que son parte de la educación virtual, dándole el rumbo educativo. Y pienso que la educación virtual llega a quedarse, ¿verdad? Debemos de ir haciendo una interactividad entre virtualidad y presencial, ¿verdad? Porque debemos estar preparados como docentes y preparando a los estudiantes para que ellos se puedan ir formando o autoformando, que ellos vayan buscando la información para poder acumular conocimientos que a ellos mismos les va a servir en su vida como próximos profesionales y gente de verdad. Y creo que este fue el momento para que nosotros notemos que la educación virtual es tan importante y que tan importante es que nosotros nos capacitemos y estemos a la vanguardia de todos esos cambios en la virtualidad para poder ejecutarla con nuestros estudiantes. Excelente. Ahora quisiera concentrarme con el sector representante de los estudiantes y voy a preguntarles, de manera así genérica, ¿qué experiencias significativas en el ámbito educativo se generó ante la pandemia, desde la versión de ustedes como estudiantes? Bien, una de las tantas experiencias que logré obtener y una de ellas que me impactó bastante, como estudiante de último año en la carrera de Administración de Empresas, debía hacer dos prácticas, la práctica empresarial y la práctica microempresarial. Me sentí un poco triste por el hecho de que estas las realicé de manera virtual. Y el no tener esa experiencia, ese contacto con los diferentes profesionales de las diferentes empresas o instituciones financieras, el no ver la manera en cómo los diferentes profesionales se desempeñan en su área de trabajo, nos puso un poco tristes como estudiantes de esta carrera, pero generamos y obtuvimos otra experiencia porque llevamos a cabo estas microempresas de manera virtual, donde aprendimos a utilizar diferentes aplicaciones y plataformas para poder llevar el control financiero, el control personal, el control de mercado de nuestra microempresa, generando nuevos conocimientos y un mejor uso y un mejor dominio de Excel. Han sido muchas experiencias, pero una de las que me ha marcado totalmente ha sido esta, el poder realizar mis actividades, mis defensas y todos mis proyectos de una manera virtual. Eunice, ¿le escucho? La experiencia de poder en el futuro ser una alumna virtual a nivel universitario y aprender a usar aplicaciones tecnológicas. También conocer la importancia de la programación y uso del tiempo para el envío de tareas. Estar abiertos a cualquier cambio ante una situación de emergencia con la pandemia. Como familia también pudimos hacer un solo equipo para realizar tareas del hogar y las tareas del colegio. Interesante. Quisiera preguntarles o pedir a ustedes que me compartan los procedimientos y formas para recibir las clases, leer y estudiar. Si han tenido que acoplarse a nuevos recursos tecnológicos, enfrentarse a esta situación de la conexión a Internet, ¿qué procedimientos les han sido más factibles a ustedes para poder captar mejor un aprendizaje ahora mediado por la virtualidad? ¿Estudiantes? Bien, dispongo de un espacio personal para recibir mis clases virtuales. Cuento con aparatos tecnológicos a mi alcance para poder estar presente en ello. También hacer mención que hay diferentes problemas, hay demasiados problemas con la energía eléctrica, la señal telefónica, la señal de internet,
pero me he podido acoplar, he podido adaptarme. Tengo un espacio personal donde no estoy cerca de un televisor o un equipo de sonido para poder evitar ruidos que puedan distraerme de mis clases. Asimismo, logré organizarme teniendo una agenda a mi alcance, porque como bien se sabe, en casa como estudiantes tenemos dos responsabilidades: la responsabilidad educativa y nuestros deberes y responsabilidades en casa como familia. El hecho de poder organizarme para tener un horario para mis clases, un horario para poder realizar mis tareas, un horario para poder ayudar a mi familia en casa y asimismo a mi hermano en la elaboración de tareas, ya que él también está formando parte de esta experiencia virtual. El hecho de aprender a utilizar diferentes plataformas digitales para un mayor apoyo en esta experiencia de aprendizaje, para que no sea totalmente interrumpida. Totalmente de acuerdo, estimada estudiante. Y para poder profundizar un poquito, quisiera escuchar también la versión de Eunice. No todas las clases se desarrollaron mediante videoconferencias. Algunos docentes sí lo hicieron por medio de Zoom o Webex. Otros prefirieron mandar la clase grabada y otros solo enviaban documentos en PDF o PowerPoint con las instrucciones en el chat. Para poder leer y estudiar, descargaba todo el contenido por clase y guardándolo en carpetas, completándolo con la impresión de la rúbrica y haciendo un horario semanal de entrega de clases. Si dispongo de un espacio para estudiar, recursos tecnológicos, conexión a Internet, etcétera. Muy bien. Pregunto entonces, ¿qué opinión le merece a ustedes por parte del sector estudiantil sobre la educación a distancia o la educación mediada por entornos virtuales de aprendizaje? ¿Qué les parece esta modalidad? ¿Consideran ustedes que los aprendizajes son realmente significativos? ¿Consideran que realmente les ha sido de utilidad o consideran que aún estamos muy adaptados a una presencialidad y se nos es difícil pasar a una modalidad mediada por la tecnología? En lo personal, y como se sabe, la mejor forma de aprender es practicando. Solo a través de la práctica directa de las cosas que hacemos y experimentamos, somos capaces de interiorizar y recordar los contenidos y habilidades aprendidas. Sin embargo, nos vemos en la obligación de poder adaptarnos, de poder estar presentes en este proceso. También son los docentes quienes han hecho posible el éxito en la educación. A pesar de las diferentes circunstancias, hemos valorado como estudiantes de una manera muy positiva el esfuerzo que ellos han realizado para ayudarnos a cumplir nuestro objetivo. Gracias a estas experiencias vividas, ¿no? Todo virtual, de manera virtual, gracias a estas experiencias hemos aprendido también el valor del esfuerzo que nuestros profesores, dictadores académicos, coordinadores han empleado y emplean cada día para que nuestra educación sea continuada y de calidad, a pesar de los contratiempos, porque realmente, como se ha mencionado anterior, no estábamos preparados para algo así, ni emocional, ni económicamente, pero vamos adaptándonos poco a poco, vamos formando parte de esta era virtual y como bien lo comentaban anteriormente, es una ventaja que como jóvenes sepamos tener un poco el dominio de algunas aplicaciones, porque no de todas, al menos en lo personal, nunca había utilizado la plataforma Zoom, nunca había utilizado Classroom, porque todo era de manera presencial. El contar con mis compañeros al lado, el hacer una pregunta, pero tengo frente al maestro. No, pero esta vez lo tengo a través de una cámara. Pero nos hemos adaptado, logramos colaborar y seguimos adaptándonos, porque es un proceso totalmente largo. Interesante, y en este sentido de ideas, quiero finalizar siempre con ustedes, representantes dignas del sector estudiantil. Quiero finalizar con la última pregunta, que dice, ¿qué habilidades y competencias perciben ustedes que han alcanzado con sus clases virtuales y que les servirán para el futuro?
este tiempo recibiendo clases, haciendo defensas y experiencias online, tanto mis compañeras como yo, hemos aprendido a utilizar estas herramientas para adaptarnos a la nueva realidad. Un mundo cada vez más interconectado donde la comunicación digital, la comunicación online es la clave para nuestro futuro. Las capacidades digitales serán claves para el futuro digital de muchos estudiantes. Eunice, su percepción. Manejo de aplicaciones y plataformas, mayor manejo de la tecnología, la computadora, programar el horario semanal de tareas, generar mi propio conocimiento consultando otras fuentes, realizar exposiciones de manera virtual. Interesantes versiones, interesantes percepciones, y es significativo para nosotros que estamos a nivel de educación superior, escuchar las experiencias, las percepciones de los diferentes actores del proceso educativo, docentes, representantes de padres de familia y representantes del sector estudiantil. Y me permito en este momento leer uno de los comentarios que ha estado haciendo el público con relación a este panel. La situación en las zonas rurales es más complicada como docentes. Podremos prepararnos, pero hay padres de familia que no tienen acceso a las tecnologías. Por otra parte, como madres de familia, se les ha dificultado el poder motivar a los hijos al recibir clases virtuales. Una de las madres manifiesta: me tocó innovar siendo creativa para capturar la atención de mi hijo. Otro de los participantes del público manifiesta: fue un año de retos, se despertó la creatividad tanto del maestro como del alumno y padres de familia, aunque son muchas las dificultades, pero aún así se hizo el esfuerzo para salir adelante. Otro participante dice: debemos reconocer que la gran mayoría de docentes y alumnos no estaban preparados tecnológicamente, ya sea con los conocimientos necesarios o el equipo adecuado. El 2020 es un año de retos que nos ha venido a sacudir para hacer reflexiones sobre nuestro rol en el trinomio educativo, donde tuvimos que renovar y adoptar nuevos conocimientos. En el área rural, las condiciones son diferentes en los centros educativos y los docentes se ven con más dificultades, ya que el apoyo de los padres es limitado por las condiciones económicas. Por otra parte, el cambio tecnológico fue bueno. El problema es cómo hacer con aquellos que no cuentan con ninguna herramienta tecnológica, y más cuando la economía en estos tiempos es más difícil. No basta solo con el interés de maestros, alumnos y padres de familia. Se necesita contar con recursos económicos necesarios para este tipo de educación tecnológica. Agradezco sinceramente al público que ha estado muy atento y muy participativo a sus percepciones, estimados panelistas. Como moderadora de este panel, les estoy altamente agradecida y quisiera saber si alguien quiere dar alguna conclusión final antes de brindar mis conclusiones. Les cedo la palabra. Creo que todo lo que ha acontecido, ¿verdad? Es un llamado a la reflexión para todos, ¿verdad? A que contribuyamos siempre y seamos protagonistas, ¿verdad? De la educación en nuestro país. Y también un llamado, ¿verdad? También a las autoridades, ¿verdad? Que se reflexionen, también que se accione, ¿verdad? Tomando en cuenta siempre a las poblaciones más vulnerables, ¿verdad? Que han sufrido toda esta situación y que mostrando interés todos unos con otros, ¿verdad? Mostrando siempre esa solidaridad, pues podemos hacer de los niños, ¿verdad? Que son el futuro del país, son el presente, pero también el futuro, ¿verdad? Y estamos en la era digital y eso pues ya se ha venido a instalar, ¿verdad? Eso ya estaba, pero ahora con más auge y también recordando que estas oportunidades también crean
y se va implementando también lo que es el teletrabajo, ¿verdad? Y de esta manera también se les va preparando a estas nuevas generaciones futuras, ¿verdad? Para la aplicación de todas estas tecnologías que también les abrirán puertas, ¿verdad? Y por eso es importante que también la Secretaría pues tome acción, ¿verdad? En cuanto a la implementación de las mejores estrategias, ¿verdad? Unando esfuerzos todos, padres de familia, alumnos, autoridades y toda la población en general, ¿verdad? Que nos interesemos, ¿verdad? Para que la educación pues salga a flote, ¿verdad? Y salgamos muchas veces de este subdesarrollo que muchas veces por falta de interés, ¿verdad? De parte nuestra pues se instala, ¿verdad? Pero ya es tiempo de despertar, ya es tiempo de levantar nuestras manos, ¿verdad? Y decir todos, pues aquí estamos para poner cada uno de nuestra parte. Excelente. Licenciada. Sí, adelante, Sara. Quiero motivar a los diferentes docentes, porque esto todavía estamos en proceso. El siguiente año es seguro que vamos a continuar de esta manera, entonces motivarlos para que vayan implementando nuevas estrategias para que el sistema se vuelva más interesante y que exista realmente un aprendizaje significativo, ¿verdad? Nadie estaba preparado como esto, lo mencionaron. Hola. ¿Me escucha, Vic? Licenciada. Licenciada, le decía, ¿me escuchan? Bueno, le mencionaba que principalmente motivar a los docentes para que este próximo año, que seguramente vamos a continuar de esta manera, implementen nuevas estrategias para que los alumnos se sientan más motivados principalmente a cuidarnos, ¿verdad? Gracias. Estimados participantes de este panel, y me permito en este momento señalar que para el padre de familia o encargado, la realidad producto de la pandemia fortaleció el valor de la responsabilidad en el núcleo familiar, promoviendo la motivación, la inspiración, la dedicación y el nuevo rol concatenado a los contextos educativos. Se enfrentó a una serie de retos, dificultades y evidenció fortalezas y debilidades del sistema. La sociedad actual refleja una brecha generacional en temas de educación, economía y tecnología, donde se muestra la exclusión en zonas geográficas del país con problemas de conectividad y comunicación. La realidad es compleja y las oportunidades son amplias. Desde el sector docente podremos manifestar que la nueva realidad educativa obligó a estar de frente a una educación a distancia, orientada a los entornos virtuales. Por lo tanto, se reconoce la flexibilidad y la carencia indispensable de las tecnologías. No obstante, representa un gran reto en la experiencia docente, un ejercicio que requiere de competencias, estrategias, metodología y prácticas propias de los entornos virtuales. El docente se adaptó y promovió espacios lúdicos, creativos y reflexivos. La nueva realidad debe contener un espacio B-Learning, presencial y virtual, para lograr la igualdad de oportunidades en los estudiantes. Desde el sector estudiantil, concluyo que el reto de los estudiantes durante este proceso es mayúsculo. El deber de adaptarse a espacios con las tecnologías al servicio de la educación, adquirir y fortalecer competencias y habilidades críticas, reflexivas y analíticas, el empoderarse de un rol autónomo, independiente y autodidacta. Asimismo, se reconocen aspectos positivos donde el estudiante adquiere un papel protagónico y activo.
orientado al aprendizaje a su propio ritmo, necesidades y características. Además, el estudiante comprendió la importancia de incorporar la tecnología en la educación. A nivel general, podría concluir que la tecnología en entornos virtuales llegó para quedarse. Esta experiencia producida por la pandemia debe ser permanente, encaminada a lograr competencias globalizadoras a nivel global y a nivel local. En nuestros estudiantes y a nivel docente, desarrollar otras cualidades profesionales del siglo XXI. No obstante, cada uno de los actores clave del proceso educativo buscó acoplarse y generar alternativas de ubicuidad en la realidad particular. También se ha marcado un reto sin precedentes para la transformación del sistema educativo nacional, que obliga a crear políticas públicas encaminadas a la alfabetización tecnológica, social y comunitaria, brindando acceso de equidad de oportunidades para todos y todas. Finalmente, quiero cerrar con la frase de Lynch, que dice: la realidad virtual dio lugar a una revolución tecnológica mundial y marca nuevas prioridades, retos que se ven involucrados en el proceso. Por ende, la educación debe ser transformativa para formar agentes de cambio, desarrollar capacidades de liderazgo y la capacidad de entender el mundo y transformarlo. Agradezco sinceramente a ustedes, queridos panelistas, que han hecho de esta actividad muy significativa y de paso dejar en el público en general el hecho de analizar, argumentar y poder mejorar algunas prácticas, ya sea desde la percepción del estudiante, mejorar su accionar, desde la versión del docente, también mejorar sus prácticas docentes y, lógicamente, el acompañamiento que tanto se requiere de los padres de familia. Yo les agradezco sinceramente y en este momento me permito presentar a ustedes el reconocimiento que se les estará enviando a sus correos electrónicos como participantes de este panel. Este reconocimiento se les estará enviando a cada uno de los panelistas, que de igual forma agradecemos inmensamente la participación y la colaboración. Si me pueden proyectar, por favor, el reconocimiento. Bueno, a sus correos electrónicos, igual estamos justo a tiempo, a sus correos electrónicos se les hará llegar el respectivo reconocimiento de la invaluable actividad que han desempeñado en esta mañana con nosotros. Les agradezco nuevamente a los representantes del sector estudiantil, representantes del sector docente y representantes o encargados de padres de familia. Gracias. Y para poder continuar con la agenda, voy a presentar a nuestro estudiante Rommel Hernández, quien nos deleitará con una participación artística. Querido público, es gratificante dejarles con ustedes a nuestro compañero Rommel Hernández. Adelante, estimado, y puedan deleitar de esta intervención artística. Gracias.
Gracias, estimado Rommel. Les invito a todos los participantes de este tercer encuentro tecnopedagógico que puedan estar pendientes de la conferencia próxima que se estará transmitiendo por este mismo enlace a partir de la 1 de la tarde. Les invitamos porque también en la tarde tenemos 2 conferencias de expertos internacionales y otro panel de directores educativos. Les invito para que sigan atentos en esta misma sintonía. Gracias y que tengan buen provecho en esta hora del almuerzo.